Eso. Obligado aquí al proscenio. Estamos en la hora, así que vamos a empezar puntualmente. Y yo les voy a presentar hoy día a don Julio Márquez, ingeniero forestal. Él es gerente de Forest Austral, que son servicios de ingeniería forestal, pero en realidad tiene que ver con todo lo que es implementación de sistemas de compensación, de mitigación, todo lo que han estado viendo en la ley y todo lo que tiene que ver con las declaraciones de impacto ambiental y con los estudios de impacto ambiental, su implementación, seguimiento y vigilar que la cosa se haga bien. Entonces dejo con ustedes a Julio y gracias por la asistencia. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por venir y por manifestar interés por este tema que poco a poco ha comenzado a tomar fuerza, justamente por la presión que hemos ido ejerciendo todos porque las cosas se hagan bien. Entiendo que hoy hay alumnos de distintas carreras. Entiendo que hay agrónomos, escuché eso un poco. ¿Qué otras carreras hay? Geografía. Bioquímica. ¿Ciencia? Mira, la idea acá es que sería re fácil que hiciéramos una exposición, la grabamos y después todo la vemos. La idea es que sea un tanto más interactivo. El objetivo que yo esté acá es contar una experiencia, la experiencia que ha sido el desarrollarnos en los ámbitos asociados a los cumplimientos y desarrollo de procesos asociados a temas ambientales. Y ahí lo enriquecedor es justamente la posibilidad de que hagamos interactivo esto, que hagamos consultas, que intercambiemos opiniones, que contemos experiencias, para que esto efectivamente sea un poco más entretenido además. Bueno, como presentaba, mi nombre es Julio Márquez, exalumno de esta facultad, soy ingeniero forestal de profesión y me he desarrollado junto a un equipo que trabaja conmigo los últimos 11 años en proceso de gestión forestal, gestión agrícola forestal, hay unos agrónomos entre medio, nos vamos cruzando en muchas cosas, en gestión comercial, y repito, gestión, porque en esa gestión comienzan a aparecer los temas de gestión ambiental. Porque todos los procesos productivos finalmente están de una u otra manera involucrados con la generación de impactos. Por eso parto haciéndolo como una consulta, porque entiendo que nos habían comentado que ya han tenido algunos acercamientos respecto a lo que son los procesos tanto técnicos, legales, normativas y conceptuales que tienen que ver con los impactos ambientales. Entonces, como una pregunta abierta para empezar a soltarnos, ¿cómo definen ustedes un impacto ambiental? No nos vayamos a una definición con autor, sino que como ustedes han entendido hasta hoy lo que se define como un impacto ambiental. ¿Alguien? Es como una modificación de los procesos naturales, como biológicos. Es una modificación de un proceso natural, justamente. O sea, partamos que hay una situación natural. Las situaciones naturales tienen procedimientos o procesos que van haciendo que sean viables. Y alguien los altera, alguien los cambia. Ahora, ¿sí? No, es que era como el efecto que produce lo que pusimos nosotros, el medio ambiente, Justamente también hay otro factor, porque hay un tema natural, un tema ambiental, un tema antrópico de personas y un tema de modificación. Finalmente el concepto es eso, o sea, existe una situación natural que tiene una forma de operar y de funcionar, que viene el hombre, o sea, un efecto antrópico, y que lo modifica. Ahora, esas modificaciones son de distinta magnitud. El que estemos respirando hoy día genera un impacto. El que caminemos sobre el pasto genera un impacto. El que conduzcamos un vehículo genera un impacto. El que hagamos una central hidroeléctrica genera un impacto. El que generemos una construcción de una casa, el que hagamos una población, el que tengamos animales estabulados, el que drenemos una superficie de terreno, el que cultivemos una superficie de terreno, generan impacto. El tema es, si todo genera impacto, ¿cómo evalúo esos impactos? ¿Cómo los normo? ¿Y cómo genero condiciones para que esos impactos sean o nos permitan seguir sobreviviendo? Entonces, en ese escenario, lo que pasa es, como definición,
y concordando con lo que dicen ustedes, el impacto ambiental es un efecto que produce la actividad humana sobre un medio ambiente. Somos nosotros los que generamos en forma artificial un proceso, alteramos un proceso y generamos un impacto. Y nuevamente, concordando con lo que dicen ustedes, una línea de base ambiental, o sea, la condición tipo. Ahora, esto me interesa que lo recuerden ahí. Cuando empecé a citar que todo genera impacto, alguien en algún momento comenzó a decir, bueno, pero estos impactos tampoco yo puedo no hacer nada. Pero tampoco puedo hacer tanto que genere un descalabro y que el medio ambiente finalmente no funcione, el medio ambiente del cual nosotros también somos parte. Pero eso ha sido un proceso que ha ido creciendo, y si podemos dar ciertos ejemplos, me voy a remontar a la Edad Media, cuando las primeras normas silviculturales, me voy a ir a lo que es mi profesión, de manejo silvícola, manejo de bosques, partieron de la Edad Media en Europa, cuando comenzó un proceso de deforestación de los bosques en forma descontrolada para generar carbón. Cuando comenzó el proceso industrial, la revolución industrial, nuevamente comenzaron a existir procesos con escalas superiores a los anteriores y que comenzaron a generar impactos. Y la normativa comenzó a trabajar con eso y empezó a revisarlo. Desde un momento hasta hace pocos años atrás, yo todavía escucho a gente que este era su predicamento, gente que ejecuta proyectos. Y no nos enfoquemos solamente a proyectos macro de centrales hidroeléctricas como, no sé, en el sur, lideradas por Endesa y Colbún, que era Hidroaicén, o acá locales como San Pedro, o en el Achigüeno en Talca, o eólicas. O sea, no hablemos solamente de proyectos macro. Toda actividad tiene un impacto. Y antiguamente lo que se decía era, mira, sabes que yo lo voy a hacer y voy a hacerlo de la mejor manera posible, que generalmente tenía que ver con abaratar costos, hacerlo en tiempo acotado, y sin embargo, bueno, pediré perdón después. Pero yo lo hice. Entonces, antiguamente, y todavía se escucha gente que trabaja en estos procesos constructivos que dicen, ¿sabes qué? Para mí es mejor pedir perdón que permiso. Vamos, avanzo, esto hay que hacerlo, hay que crecer. Hoy día eso ya no es. Hoy día, y en un proceso paulatino desde el año 94, en Chile al menos, este proceso ha ido cambiando y evolucionando poco a poco. ¿Por qué digo el año 94? Porque el año 94 sale a la luz la ley de base medio ambiente, la ley 19.300 y su reglamento, y que ha tenido modificaciones posteriores. De hecho, el reglamento se modificó hace muy poco, que lo que hace es reglamentar, decir, mira, aquí hay impactos. Todos los procesos productivos generan impacto. Voy a clasificar estos impactos y los voy a ordenar respecto a la magnitud de este impacto. Entonces establece, ustedes tienen que haberlo visto, o si no lo revisan, y dice, mira, ¿sabes que hay ciertas actividades que por la propia actividad, por lo propio que hacen, o por la magnitud del rango en que están trabajando, van a tener que entrar a evaluaciones de impacto ambiental, pero generalmente en dos rangos: declaraciones de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, y las pertinencias que dicen que son fuera. O sea, lo que ocurre ahora es que cuando uno va a hacer alguna actividad, se remite a la ley 19.300, el reglamento, y dice, mira, voy a hacer una lechería. Y va al listado de actividades, donde dice si las lecherías entran o no. Pero además, si es que están dentro de cierto rango de animales estabulados. De hecho, habla del número de animales. Estoy dando ejemplo a los agrónomos, de hecho, que dicen las unidades de masa animal, un nombre, concepto que tiene que ver con cantidad para poder hacer un equivalente entre pollo, chancho, vaca o elefante, digamos, de decir cuánto es la carga. Y ahí uno determina si es una declaración, que es de rango menor, o una evaluación, que ya es de rango mayor. Las declaraciones son eso, es declarar lo que yo voy a hacer. La evaluación ya necesita que la autoridad la evalúe potentemente. Entonces estos procesos están siendo supervigilados, y cada vez más supervigilados. Y coloco un listado de normativa legal para que entiendan que en realidad hay mucha normativa que se cruza. Porque los impactos generalmente uno los ve en forma mediática, de decir, mira, el bosque nativo, CONAF, ley de bosque, o decreto ley 701, o ley 20.283, o decretos supremos asociados artículo 19, etc. Sí, pero resulta que cuando se interviene un bosque nativo también se interviene la biota.
está la avifauna, la herpetofauna, la zoofauna. También se alteran los regímenes hídricos. También se altera el entorno social asociado a un bosque. Entonces son un conjunto de actores que efectivamente están analizando cuál es el impacto, porque el impacto no es solamente los cisnes como concepto, es un conjunto de cosas. De hecho, en el impacto que puede haber generado, estoy tratando de dar ejemplos más cercanos, aunque pasó hace un tiempo, el impacto no es solamente que se haya muerto cisne, no es solamente que se haya alterado una condición de un humedal, también hay una alteración de los habitantes, también se vieron afectados, hay una afectación social, una afectación económica, hay un impacto que engloba muchas más cosas. Preguntas, comentarios, interrumpan, pidan rectificaciones, etcétera, como quieran. Aquí coloqué unas más desglosadas de las anteriores, pero del desglose del anterior, pero un poquito más importante. ¿Por qué? Como para determinar que en Chile no somos ajenos a la preocupación de las autoridades o de los gobiernos de turno o al Estado respecto a los procesos ambientales. Podemos citar que desde el año 31 existe una ley de bosque. La ley de bosque no solamente remite a bosque, de hecho, uno de los comentarios asociados a las leyes forestales tienen que ver que principalmente su enfoque es protección de agua y de suelos. Porque se entiende que cuando existe una afectación de los bosques, pueden haber procesos erosivos que van en detrimento también de la producción de agua y obviamente con todo lo que sustenta un bosque, que no son solamente un montón de árboles parados, sino que es un ecosistema en sí. El año 64, gobierno de Frei Montalva, comienza a existir un proceso político, social, que determinó como que empezaran a existir preocupación por temas ambientales, que fue el momento en que Chile comenzó a tener una política un poco más de generar producción interna más que de importar cosas. Y ahí aparece la formación del Instituto de Recursos Naturales de IREN, también salió el Infor y un conjunto de instituciones que comenzaron a decir, mira, aquí hay temas que tenemos que analizar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que fiscalizar, y comenzó a tomarse atención de eso. En el año 74 nace una norma, un decreto ley, que es el decreto ley 701, de fomento forestal, que generó un potente impacto económico, social y obviamente ambiental también. Hasta que, y listaba ante un conjunto de otras actividades, y llegamos al año 94, en que la Ley de Base Medio Ambiente, la 19.800, dice, bueno, aquí esto lo vamos a ordenar, no vamos a estar trabajando con cuerpos legales dispersos, sino que vamos a tratar de ordenar esto y centralizarlo en una normativa. Y digo centralizarlo porque finalmente la 19.800, que es la que determina las declaraciones, evaluación de impacto ambiental, las pertinencias respecto a una de ellas, lo que hace es juntar a todos los servicios y pedirles información respecto a los proyectos que se determinen que son analizables. Lo que hace es redistribuir. O sea, cuando se presenta un proyecto asociado a... Les puedo citar los proyectos que hemos estado hablando últimamente. Proyectos de generación eólica, proyectos de generación hidroeléctrica, plantas lecheras, plantas de tratamiento de riles. Son todas áreas distintas, ubicadas en regiones distintas, con énfasis productivos distintos, pero que muchas de ellas comparten ciertos impactos. Entonces, por eso se entregan a que en estos procesos de evaluación se les comparta a todos los servicios tengan algo que decir. Si ustedes se meten en la página de SIA, página del Ministerio de Medio Ambiente, pueden hacer los seguimientos de cada uno de los proyectos. Es información abierta, pública. Y ahí pueden revisar que todos los servicios opinan. Algunos con fundamento técnico asociado al proyecto porque se ven directamente involucrados, y otros simplemente dicen, sabes que esto no es de mi pertinencia. Y después llegamos a un salto que es el año 2010. Y el 2010 en diciembre, recuerdo que fue el 28 de diciembre, y fue acá en Valdivia, que partió el tema de la Superintendencia de Medio Ambiente y de los tribunales ambientales. Que ese fue un golpe de timón muy potente. Porque hay un dicho que dice, echa la ley, echa la maña. Y en todos estos procesos siempre son perfectibles. Pero en el momento en que aparece la Superintendencia de Medio Ambiente y comienzan a existir procesos sancionatorios potentes respecto a los incumplimientos de estos procesos y con multas extremadamente onerosas de cierres de proyectos, o sea, ya no hay
Ok, contamino 40 total, me van a cobrar 30 de multa y salgo ganando. O sea, son cierres de proyectos, suspensiones, etc. ¿Para qué hago todo este comentario previo? Aquí no estamos en un mundo o en un país en el cual las cosas se hagan al lote. Siempre son mejorables, siempre los procesos son mejorables, pero los procesos son mejorables en la medida en que los actores que se involucran efectivamente en estos procesos participan en forma activa y hacen que estas cosas cambien. Los panfletos no sirven por sí solos. Los reclamos por Facebook, Twitter y piedras tiradas para todos lados no sirven. Y ahí es donde comienza la responsabilidad que tenemos todos, ustedes como futuros profesionales y los que nos hemos desarrollado en esta área, de efectivamente ser actores de estos procesos y hacerlos perfectibles. Y se hacen perfectibles identificando las fallas, pero para encontrar cosas malas es fácil. Todos podemos encontrar cosas malas. La idea es comenzar a gestionar y a crear formas de que las cosas funcionen mejor. Eso es lo que de una u otra forma nosotros hemos intentado ir haciendo. ¿Cómo partimos nosotros en este tema? Les comentaba inicialmente que trabajamos en gestión. En gestionar, en hacer que las cosas funcionen. Pero las cosas tienen que funcionar también dentro de un marco legal. O sea, no solamente un indicador de éxito es que las cosas funcionen, tienen que funcionar bien. Hay concepto de eficacia y eficiencia. O sea, que se haga y que se haga bien, que se haga de la mejor forma posible. Y actualmente con la normativa forestal, con la normativa ambiental, con la normativa que rige el tema de pesca, con toda la normativa, hoy día es mucho mejor negocio hacer las cosas bien. Porque las sanciones son lo suficientemente potentes, o están comenzando a ser lo suficientemente potentes como para desincentivarlas a hacerlas mal. ¿Cómo partimos nosotros? Nosotros necesitamos hacer la gestión respecto a un proyecto. Un proyecto no es una cosa necesariamente gigante, pueden ser de escalas menores. De hecho, en la normativa hacer una población de cierta cantidad de casas ya necesita hacer una declaración de impacto ambiental. Poco tiempo atrás nos tocó en un campo vecino a uno de los que manejamos en temas lecheros que hacer un enrocado, que yo les digo que entre 3 personas lo hacemos en 1 hora, que era un estero huite de 8 metros de ancho, 9 metros de ancho, de 1,5 metros de profundidad. Había una piscicultura y lo que se buscó fue hacer una pequeña muralla de piedras que permitiera que subiera un poco el agua y pudiese la bocatoma de los derechos de agua que tenían poder echar el agua. Uno dice, oye, eso cuando nosotros nos vamos a bañar a cualquier río, muy probablemente muchas veces hemos puesto 40, 50 roquitas para hacer un pozoncito y bañarnos en estos ríos pequeños. Bueno, eso necesita una DIA. Y se necesitó una declaración de impacto ambiental para hacer eso. Entonces, todos los procesos son importantes, todos son perfectibles y todos tienen que pasar de una u otra manera a través de evaluaciones o de a lo menos una pertinencia. Conceptos. ¿Alguien sabe lo que es una RCA? RCA es una sigla, obviamente. Resolución de calidad ambiental. Resolución de calificación ambiental. ¿Qué es eso? Ese es el resultado de un proceso de evaluación. Cuando uno presenta a la autoridad vigente, en este caso a través del Ministerio de Medio Ambiente, al sistema de evaluación de impacto ambiental un proyecto, y pasa a través de algunos de sus instrumentos, sea declaración o evaluación de impacto ambiental, uno dice, mire, saben que yo quiero hacer esto. Y el Servicio de Medio Ambiente dice, mire, usted no está dentro del listado de las actividades que están dentro de lo que debe pasar la evaluación, o estando en ellas está bajo el rango que se establece necesario para pasar una declaración de impacto ambiental. O sea, si yo tengo 3 pollos en mi casa, de hecho tengo como mascota 3 pollos en mi casa, no necesito tener una declaración de impacto ambiental para tenerlo. Pero si tengo más de 500 encerrados, sí necesito una declaración de impacto ambiental. Entonces dicen, no, tener pollos necesita, sí, en cierto rango. No, hacer una población, hacer una casa, no, pero hacer más de, creo que son 400 casas, sí. Tener animales en una lechería, todas las lecherías no, de cierto nivel. O sea, hay ciertos rangos que hay que hacer. Entonces lo que uno hace es presentar el proyecto
Se presenta el proyecto, se identifican cuáles son los impactos que genera este proyecto y se generan dos condiciones de formas de compensar, que una son las compensaciones y otras son las mitigaciones. ¿Han escuchado estos conceptos? Sí, no. Ok. Estuvo bueno el almuerzo, parece. Hay un dicho que siempre repetimos, o yo repito al menos, que dicen que cuando la audiencia está en silencio, está extremadamente cautiva entendiendo todo o no está entendiendo nada. La idea es que sea lo primero. Pues hagan consultas, interactuemos en esta figura que es expositiva, pero también la idea es que también sea un poco más de participar, más participativa. Cuando uno presenta el proyecto, identifica cuáles son los impactos, uno tiene dos formas de trabajar con ella. Mitigarlos, que es decir, existiendo un impacto, voy a buscar la manera de que este impacto se minimice. Por ejemplo, nos tocó hacer en el sector Los Pinos, Concepción-Cabrero. Cuando uno va hacia Concepción, pasa un cruce que es Cabrero, un pequeño pueblito. Concepción está hacia la costa, hacia la cordillera, 10 kilómetros, hay una central generadora eléctrica, en este caso en base a diésel, una central de respaldo, y genera ruido. Y genera emisiones. ¿Cómo se mitigó? O se buscó mitigar. Filtros de material particulado fino, filtro de productos en base a azufre. O sea, básicamente lo que sale es vapor de agua. De hecho, la planta es como la cuarta parte de toda la construcción, es el generador eléctrico, que de hecho es una turbina de avión que funciona con diésel. Y todo el resto son filtros, para que efectivamente lo que salga es vapor de agua. Pero además genera ruido. ¿Y qué es lo que se hizo? Lo hicimos nosotros, de hecho. La mitigación fue generar una cortina acústica en base a especies arbóreas de distinta altura, de distinto tipo de follaje, que no sean caducifolias, o sea, que no boten la hoja. Hay todo un tema que uno va estudiando para ver la distancia, la densidad, etcétera, y también que sea bonito. Con eso estamos mitigando. O sea, un impacto que existe, estoy tratando de minimizarlo. Y después están las compensaciones, que es en el caso que cuando la mitigación ya no es posible y el impacto sigue siendo importante, uno busca alguna manera de hacer un cambio. Por ejemplo, Proyecto San Pedro, empresa Colbún, generación eléctrica hidráulica en Los Lagos. El impacto tiene que ver con la ictiofauna, porque se coloca una presa, y un sistema de presas, no entubado. Existe un impacto en temas vegetacionales, porque existe una zona de inundación que se pierde vegetación. ¿Y cómo se compensa? Se compensa forestando en otro lado. La misma superficie o superior, dice la normativa, debe ser forestada en otro lado. O sea, el balance finalmente dice, habían 6 millones de hectáreas de bosque nativo, se cortaron 50, pero las planté en otro lado. Siguen existiendo la misma cantidad. Estoy compensando. Pero además genero impactos asociados a que hay mucho más tránsito de personas ahora, por el proceso constructivo. Va a llegar gente a trabajar. Uno dice, ¿es un impacto positivo? Sí, pero también genera un impacto y hay que compensarlo. Y se tuvo que hacer un terminal de buses. Uno dice, ¿qué tiene que ver un terminal de buses con lo que uno entiende que el impacto es sobre la biota o sobre la alteración de un curso de agua? Bueno, porque hay impactos que son también sociales. Hay impactos en la economía local, hay impactos que definen el medio ambiente. Por eso es importante cuando partíamos con la definición, ¿qué es medio ambiente? Hay que sacarse la idea solamente de los cisnes, el humedal, los arbolitos. Es mucho más que eso y nos involucra a nosotros también. Cuando uno termina todo este proceso de evaluación de impacto ambiental, uno compromete cosas. Compromete compensaciones, compromete mitigaciones, compromete procedimientos y procesos asociados a la construcción, compromete tiempos, compromete cosas que determinan que finalmente esto se apruebe o no se apruebe.
no es tan solo comprometer cosas, o sea, decir, mira, ¿sabes qué? Yo, ok, voy a dejar la escoba acá, pero voy a poner 3 colegios, un casino y un bono de X cantidad de dinero por persona. O como hay algunos proyectos en el sur que dicen, bueno, ok, ¿sabes qué? Si estamos quedándonos con el impacto en la producción eléctrica y acá la electricidad es lo más caro que hay, bueno, que exista un descuento. Okay. Tampoco es tan solo decir, bueno, ¿cuánto cuesta sacar esto? Por eso los servicios son los que analizan que las compensaciones y mitigaciones tengan el sentido que corresponde. Y estos son procesos, porque muchas compensaciones históricas, en procesos de no tantos años atrás, de 5, 6 o 7 años atrás, eran finalmente comprar. Porque muchas comunidades sentían que, por un lado, se sentían extremadamente afectados con un proceso constructivo cualquiera que sea, y otros sentían que se habían ganado el loto. Y los que ganaban el loto y los otros se les seguían comprando. Tienen que ser compensaciones y mitigaciones que tengan que ver con el proceso. Y eso es lo que hoy día se está revisando cada día vez más. Y eso termina siendo una Biblia, que es la RCA. Que es decir, miren, perfecto, yo le aprobé el proyecto, pero usted me dijo que iba a hacer esto, que lo iba a hacer de esta manera, que lo iba a hacer en estos plazos, que lo iba a hacer cumpliendo todos estos temas, que son los mismos temas, pero incluso por sobre la ley. O sea, no pueden haber compromisos por bajo la normativa. Son la normativa o más. Jamás uno puede comprometerse a la normativa o menos. Y eso genera una RCA, una resolución de calificación ambiental. ¿Qué es lo que en los procesos uno tiene encima de la mesa? Y todo hay que hacerlo en función de lo que se dijo y cómo se dijo. Y las auditorías ambientales independientes, que son cosas que nosotros también nos cruzamos, lo que hacen es justamente ir a ver eso. Usted dijo que iba a hacer esto de esta manera. Y si no lo hacen, son faltas administrativas que determinan procesos sancionatorios que pueden determinar, según la magnitud, cierre, multa, o incluso lo que está ocurriendo ahora con la última modificación de reglamento, que las RCA se pierdan. O sea, yo te aprobé el proyecto, tú no lo hiciste como lo querías hacer, o te demoraste más en hacerlo. De hecho, ahora duran 5 años la RCA. Antiguamente sacar una RCA era decir, perfecto, tengo el permiso, ahora veo cómo lo hago. Son súper potentes. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Existe la normativa, siempre sobre la norma. Existe la RCA, compromisos por sobre la norma, asociados a poder mitigar o compensar. Y además políticas de buenas prácticas que son muy comunes actualmente. De hecho, aquí en la facultad, el profesor Galloso ya no está, mejor. Jorge Galloso junto a un grupo de gente acá, en la Facultad de Ciencias Forestales, establecieron un conjunto, y bueno, en conjunto con otros profesores, de normas de buenas prácticas, que esas buenas prácticas siempre van como un paso más adelante a lo que la normativa viene. De repente dice, mira, yo puedo, porque por concepto las empresas siempre hacen las cosas en el límite. Si puedo contaminar 10, voy a contaminar 10. No 9, 10. Voy a contaminar 9 o 8 si es que no me sale ni un peso más. Pues si me sale más caro van a ser los 10. Y ahí uno comienza a decir, bueno, es legal. No es lo óptimo, es lo que me está diciendo la normativa. ¿Y la normativa quiénes la cambian? Los actores. Los actores somos nosotros. A mí me ha tocado, a lo menos los últimos 2 años, modificar normativas. O sea, se ha modificado normativas, no puedo modificarla porque no soy del Poder Legislativo, pero sí por mociones hechas por nosotros, modificar interpretaciones e incluso modificar decretos asociados a normativas. Porque cuando no se discute, se entiende por bien hecho. Pero y cuando se discute no con piedrazos y no con comentarios en Facebook, sino que efectivamente apuntando a quienes tienen que hacerlo y con argumentos potentes y con experiencia, las cosas funcionan. Entonces, y es lo que conversábamos el otro día acá, preparando esta misma charla, ¿cómo han ido cambiando estas cosas? Acuérdense el título que tenían. Antiguamente se llegaba con un proyecto. Llegaba al área civil y decía, ¿sabes qué? Quiero hacer una población, quiero hacer un matadero, quiero hacer una planta lechera, quiero hacer una central hidroeléctrica, quiero hacer un pozo de ripio. Los pozos de lastre necesitan también declaración de impacto ambiental, incluso evaluaciones dependiendo del monto de lo que sacan, en función de la cantidad total y del tiempo que lo hacen. Esto es lo que quiero hacer. Y antes llegaban y decían, y aquí lo voy a hacer. Y después, en función de lo que se había diseñado, en base a un arquitecto que estaba sentado en su escritorio, a 1000 kilómetros de ahí, y lo hizo muy bonito, muy encachado, sin ni siquiera conocer lo que se va a hacer,
Se analizaban cuáles eran los impactos, se presentaba una declaración o evaluación de impacto ambiental en función de, según se determinase, se hacían mitigaciones o compensaciones y salía una RCA. Y punto. Pero ¿qué comenzó a pasar? Esos impactos cada día más fueron siendo ponderados de mayor forma. Ya los impactos tenían más impacto aún. Y eso determinaba que las mitigaciones y las compensaciones comenzaban a ser más altas. Y además, independiente que se hiciesen las mitigaciones y compensaciones, comenzaba a existir un ruido social, porque en los últimos 3 o 4 años la población local e incluso la población más macro a nivel país o a nivel sudamericano o a nivel mundo está más atenta. Entonces ya no era tan solo decir, bueno, si hay que pagar pagos, si hay que hacerlo, lo hago, porque ya estas mitigaciones y compensaciones comenzaron a determinar la viabilidad de un proyecto o no. Y de hecho nos tocó trabajar con una empresa que, ahí hay que entender, las empresas son figuras jurídicas, son personas. Si bien es cierto, tienen directrices, tienen una misión, una visión que las caracteriza, no podemos ni santificarlas ni demonizarlas. Están formadas por personas. Perdón. Y lo que les interesa a las empresas es hacer que la empresa funcione, que sea rentable y no tener problemas, digamos. Y el comenzar a hacer las cosas bien comenzó a ser necesario. Porque ya no solamente mitigar y compensar era suficiente, sino que a veces dejaba de ser viable. Una empresa que se llama Golbun, 4 años atrás, después que nosotros empezamos a darnos cuenta que estas RCA eran algunas incumplibles, pero había que hacerlo, porque si no, no se podía hacer el proyecto. Y cuando digo incumplir, no solamente por costo, sino que técnicamente habían cosas que no se podían hacer. Les doy un ejemplo. En la zona de la cuarta región se tuvo que hacer unas forestaciones de quillay en unas zonas en que el quillay no existe naturalmente, como distribución. Pero a alguien se le ocurrió decir, mire, ¿sabe qué? Sería re bonito poner aquí quillay. ¿Por qué quillay? Que me gusta el quillay. ¿Y por qué ahí? Porque estaba barato el terreno, porque era de un pariente, porque era algún político, no sé. Era ahí. Pero resulta que, y recordando a un profesor acá de la facultad, y disculpe que haga tantas menciones acá, pero estoy aquí, digamos, Víctor Guerdi, un profesor de suelo y de silvicultura. Sí, yo también me agarraba la cabeza cuando fue muy bueno. Muy bueno. Cuando uno dice, oye, bueno, ¿y aquí prenderá el quillay? Yo me acordaba de decir, bueno, mira para el lado. Si ¿para qué vas a invertir la rueda? O sea, si naturalmente aquí no existe es por algo. Bueno, pero se tuvo que poner quillay. Se tuvo que poner con riego. Y el día que le saquen el riego, ese quillay todo se muere. Y ya llevan 12 años con riego, pagando una brutalidad de plata. Si es que la plata es importante, pero los proyectos tienen que ser viables económicamente. La sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad no solamente ambiental, es económico, es social, es cultural. Tiene que ir todo englobado. Y se tuvo que hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una desinteligencia. No hay nada más peligroso que alguien que no sabe que cree que sabe. Es un aforismo que siempre repito. Alguien dijo, yo lo hago, vamos, pongamos. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Por eso es importante que quienes están, y la responsabilidad de ser un profesional, quienes están con la oportunidad y con el privilegio de efectivamente formarse como profesionales, que lo asuman como tal y que hagan honor a eso. O sea, que se esfuercen y que hagan las cosas bien. Bueno, ¿y qué ocurrió? Empezar a hacer las cosas bien comenzó a ser necesario. Y hay otro aforismo que también lo contaba con el año pasado en una charla parecida a esta. Siempre lo repito. ¿Quién conoce a Facundo Cabral? No personalmente, porque se murió, pero Facundo Cabral, de nacionalidad Argentino. muerto hace poco, a balazo, trovador, cantante, cantautor, filósofo, hartas cosas. Y él tenía un dicho, él toca guitarra, entretenido. Y decía, si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio.
Lo repito, si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Bueno, las empresas, como dije inicialmente, son personas jurídicas, no son ni malas ni buenos. Pero hoy día se han dado cuenta que es buen negocio ser bueno. Poco a poco. Hacer las cosas bien es buen negocio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hoy día? Es que desde cuando nosotros tomábamos proyectos, desde que existía una RCA y teníamos que preocuparnos de que los cumplimientos asociados a esa RCA se hicieran de la forma en que se comprometieron, y nos empezamos a dar cuenta que estaban saliendo, que todos los compromisos podían haber sido menos. Pero no para tratar de mitigar menos, sino que porque el impacto que estaba mitigando esa actividad podría haber sido menor. Por ejemplo, la semana pasada terminamos unos informes para la zona de Calbuco. Un proyecto asociado a la generación de compost en base a los lodos que quedan en las pisciculturas bajo las zonas de crianza. Recuperarlos para poder generar compost. Ya hay un impacto positivo. Pero en esa actividad ya hay un tema a evaluar. ¿Cómo afectó eso? ¿Cómo impacta sacarlo? Pero además hay que disponerlo. Y había un predio y llegó un arquitecto y dijo: yo quiero que esté aquí la cuestión. El camino lo voy a hacer por aquí voy a poner las casas, aquí voy a poner 10 hectáreas de un hoyo con geomembrana para poder generar estos compost, y lo voy a echar por aquí, voy a salir por allá, voy a poner las luces. Un modelo 3D maravilloso. No tuvo que hacer de nuevo. Porque nosotros explicamos un tema que fue decir: mira, maravilloso, funciona. Pero ¿dónde lo vamos a poner? En este predio. Ok, hagamos la línea base primero. Y que el predio nos diga dónde es mejor hacerlo. ¿En qué parte del predio? ¿En qué parte es impacto menos? Porque si impactamos menos, tu construcción va a ser más barata. Vas a tener menos compensaciones. Va a ser buen negocio ser bueno. Y nos compararon el tema. Y lo hemos hecho en hartas ocasiones. ¿Qué significa eso? Es responsabilidad de quienes somos actores en esto, de mayor o menor envergadura, y cómo se van mejorando las cosas. O sea, la reestructuración de los proyectos, el reordenar los proyectos, el hacerlos más eficientes, no solamente eficaces, hacerlos más eficientes, finalmente, porque la normativa se ha ido empoderando, por favor. Sí, te lo agradezco. Sí, gracias. Ha logrado hacer que, no en forma gratuita, sino que contra posibles sanciones o costos económicos, las cosas se comiencen a hacer mejor. Todos los proyectos son cuestionables, todos son mejorables, todo es mejorable. Todo. Como me serví el agua, es mejorable haberlo hecho. No haber empezado a hablar ahí entre medio y que los últimos no tienen que haber escuchado. Todo es mejorable. La idea es dar la solución, no solamente criticar. Esto es uno de los principales cambios que nosotros hemos detectado en la práctica, en los procesos de evaluación previo a un proyecto y en los procesos de ejecución posteriores, que a nuestro parecer han ido generando cambios positivos. Porque los proyectos están siendo más eficientes en costos ambientales asociados. Porque ya no es buen negocio tener altos costos ambientales, y porque definitivamente algunos tipos de proyectos comienzan a ser inviables si no se consiguiera esto. Por eso, ese aforismo, todavía lo escucho, pero cada vez menos, dejó de tener sentido actualmente, sino que el optimizar diseño en base a conceptos ambientales, de impactos ambientales, comienza a tener mucho sentido. Pero para eso hay que saber. Y hay que saber de muchas áreas, porque lo que comentamos inicialmente, esto no es solamente un tema forestal, no es solamente un tema de ictiofauna, no es solo un tema de avifauna, no es un tema solamente social, no es un tema solamente vial, hay impactos viales que se tienen que analizar, es un conjunto de cosas. O sea, es increíble cuando uno va a analizar evaluación de impacto ambiental, la cantidad de profesionales de distintas áreas que llegan. Uno piensa, no, me acuerdo de cuando eché a la universidad hace años, ya estaba mirando las fotos ahí, me tuve que buscar bien para echar.
me acuerdo que nació la carrera de ingeniería ambiental. Eso que nos reíamos, en Temuco, que partió hoy en el Paraíso, creo. Decía, ¿qué hay a vivir? Esto no existe. Y resulta que hace 4 o 5 años atrás no había ingeniería ambiental porque están todos con pega. Bueno, hoy día, y lo conversamos con gente de la facultad tiempo atrás, ingenieros forestales con especialidad ambiental, que ahora es la carrera de conservación. O sea, todos los proyectos hacen hoyitos por encontrar gente que sepa del tema, o sea, que tenga la expertise y que sepa del tema. Porque en esta zona, no menos, hablemos de la 7ª región hacia el sur, los proyectos constructivos más macro, el principal impacto tiene que ver con los temas forestales. No solamente los ingenieros forestales entonces tienen pega. ¿Por qué? Porque ahí hay conceptos de rescate animal, tienen que haber veterinarios, hay problemas con los regímenes hídricos, hay problemas con los suelos. O sea, yo trabajé con agrónomos en Chacabuco, Chacabuquito, que son las líneas de alta tensión de transmisión de las centrales de la Concagua que están en los Andes Camino Internacional. ¿Conocen? ¿Mueve la cabeza así? Ahí está el Salto del Soldado. Maravilloso, ¿lo conocen? ¿Alguien no? Bueno, Camino Internacional. En la noche te mueres de frío y en verano, o sea, y en el día ni siquiera verano. O sea, te mueres. Y bueno, nosotros tuvimos que estar, y aquí es importante este comentario, tuvimos que estar porque uno del escritorio no hace nada. Si uno no se empodera del tema, está frito. Andar torre por torre de alta tensión, revisando cuáles eran las condiciones de erosión que existían en las bases de cada una de ellas, cuáles eran los impactos que estaban teniendo sobre vegetaciones aledañas, especialmente sobre Guayacán, una especie en estado de conservación protegida actualmente, que deriva de la ley 19.300, el artículo 37, que lo tomó la ley 20.283, que es la ley de bosque nativo, la última que salió, y que sacó un artículo específico, que es el artículo 19, que rige los bosques en estado de conservación y especies en estado de preservación. O sea, hay un proceso que va trabajando ahí. Ahí trabajan agrónomos. Y también trabajamos con ingenieros civiles, porque nosotros que tuvimos que mover un par de torres. Y uno dice, no, pero ¿qué tanto? El problema es que las torres son líneas de alta tensión que se van sustentando con... primero está la deflexión, que es cuánto baja el cable, y las fuerzas que trabajan. Una línea recta funciona bien, pero cuando uno coloca un vértice, digamos, tiende a irse de cabeza. Entonces no es llegar y mover una cuestión. Y más encima abastece a Codelco arriba, o sea, algún problemita podría haber existido. ¿Qué les quiero decir con esto? Primero, hay muchos actores que funcionan. Entiendo que hay geógrafos también, hay gente que está en la geografía. Ya. Yo me acuerdo que en 95, 96, aquí había un ramo electivo que era SIG, Sistema de Información Geográfica. Y yo lo tomé, me acuerdo. Bruto. Estoy tomando más ramos. Y eso derivó en que hoy día cualquier tipo de presentación del área forestal necesita cartografía digital, cualquier tipo de presentación del área agrícola necesita cartografía digital. En ese tiempo estaba recién partiendo, estaba el ArcInfo, después partimos con el ArcView, después el ArcGIS y seguíamos con otros temas. Todos los proyectos necesitan levantamientos cartográficos, todos los proyectos necesitan levantamientos topográficos, todos los proyectos necesitan actualizaciones y matrices de cambio. Nosotros tenemos que estar haciendo, dependiendo de la intensidad del proyecto, en forma trimestral o semestral, matrices de cambio mediante vuelos, ortorrectificados, georreferenciados, con matrices vectoriales, hacerlo, o sea, todo el tiempo. Entonces, tú dices, geógrafo, todo que ver. Todo que ver. Y hay poca gente que maneje bien el tema, salvo los geógrafos. El profesor Polete comentaba, un momento dado, me decía, sería interesante que muchachos entendieran que estos son procesos, que son procedimientos, que son estructurados. Tan claro que no se ve. Intencionadamente. No es como cocinar, aunque cuando uno cocina también tiene temas así. Esto es una matriz que nosotros generamos de una publicación que hicimos. De cómo ir buscando la eficiencia, más que ¿conocen la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Quién me la define? Dijeron sí, el que dijo así. Hágase cargo. ¿Quién fue? La diferencia principal es de la eficacia y la eficiencia es principalmente cómo llego y cuánto me cuesta llegar. Yo lo resumiría de una forma más simple quizás. Eficaz lo hice. Eficiente lo hice bien.
Cociné el pollo, está cocido, ¿no? Está cocido, está todo quemado, está cocido, no está crudo. Fui eficaz. Cocer es que no esté crudo, está cocido. Se carbonizó, no le eché sal. No sé. Fui eficaz. Tú me pediste que lo cocinara y lo cociné. Hacerlo bien es ser eficiente. Es utilizar de la mejor forma posible los recursos que tenemos disponibles. Y eso significa ocuparlos bien y no desperdiciarlos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta matriz que está acá de flujo? Y tiene que ver con distintos tipos de actores, distintos tipos de etapas productivas y distintos tipos de hitos intermedios que van determinando cómo hago más eficiente un proyecto. Y esto nos costó un mundo hacerlo entender porque son muchos actores distintos. Porque los civiles la saben todas. Entonces su diseño es maravilloso. Filete tu diseño. Es eficaz y eficiente en el aire, pero esto hay que construirlo. Y ahí hay que tener ciertos tactos, porque todos caminan, o sea, todos, las gerencias de todas estas cuestiones caminan medio metro más arriba del suelo, por esto somos todos brutos. Estoy hablando hace 5 años atrás y hoy día está al revés la cosa. O sea, se dieron cuenta que esto funciona. ¿Esto cuál es la idea? No es la idea que se lo aprendan, pero ¿cuál es la figura? Es decir, mira, aquí hay muchas idas y vueltas. Es decir, hay un proyecto, hay un diseño. Se le consulta a distintos actores que tienen que ver con los impactos que puede generar ese proceso. Se identifican las líneas base de cada una de ellas. Se identifican zonas rojas, pero en realidad vamos identificando cuáles son las zonas que tienen mayores o menores impactos, cuáles son las zonas óptimas o de menos impacto a más impacto. Y después se pide un rediseño. Y así se van haciendo iteraciones. Iterar es volver a hacer iteraciones hasta encontrar la forma en que se genere el menor impacto posible. Siempre se va a generar un impacto, pero el menor impacto posible. Rediseñar para ser más eficiente. Más eficiente respecto a los impactos. Minimizar los impactos para que esos impactos ambientales en todo su espectro sean menores y por lo mismo sean más baratos. Ser bueno porque es buen negocio ser bueno, pero también porque efectivamente hay un impacto menor total. No basta solamente con mitigar y compensar, la idea es minimizar. La entrada que sea menor. Un ejemplo cómo hemos trabajado hasta ahora. Existe algo que hay que hacer y genera un impacto. Y eso determina que hay que hacer intervenciones que satisfagan las necesidades del proyecto. ¿Por qué digo que satisfagan las necesidades del proyecto? Nuevamente un ejemplo. Nos pasó que había un proyecto que identificó de mala manera, una empresa que se dedicaba a hacer las declaraciones de impacto ambiental, decía que iba a haber un camino desde A a B. Y resulta que era un camino, por definición, tiene que llegar de A a B, no puede estar en medio. O sea, un camino que le falte 1 metro no sirve. Un puente que le falte 1 metro no sirve. Acá tenemos una experiencia cercana. Entonces, tiene que llegar de A a B. Y resulta que entre A y B había bosque. Porque era un camino de bajada a una zona de una sala de máquinas. Y resulta que había permisos de corta, ambientales, sectoriales. Cuando digo sectoriales, porque están los permisos ambientales más macro, que son los que se evalúan a través de la evaluación de impacto ambiental, pero que le consultan a los sectoriales, que son los servicios. CONAF, DGA, Cernapesca, SAC, etc. O sea, las instituciones especializadas de cada una de ellas. Y resulta que tenían la mitad nomás. Y los servicios de evaluación ambiental no son auditores técnicos. Él me pidió la mitad. Y yo le aprobé la mitad. Porque estaba dentro de lo que significaba la necesidad y todo, etc. De ahí para allá, ¿cómo va a llegar? Bueno, si no puso que no iba a cortar, andar en helicóptero, no es mi tema. Él dijo que iba a cortar. Bueno, y así nos hemos encontrado con hartos temas y hemos tenido que hacer presentaciones que se llaman solicitudes de pertinencia y adendas, que son decir, mire, ¿sabe qué? Ya tengo una RCA, aquí tengo una modificación que usted no evaluó, veamos si está dentro del rango, a ver si tengo que hacer una día entre medio o puede echar dentro de lo que habíamos hecho. O sea, primero hay que satisfacer la necesidad del proyecto. No me puedo hacer el loco de decir, mira, sabes que tengo que cortar 100 hectáreas. Pero resulta que hasta 90 no he hecho evaluación de impacto ambiental y sobre 90 sí. Ya, pongámosle 90. Es burdo, ¿cierto? Pero lo he visto.
años. No, esto no le... Porque hay una definición, para los que no son forestales, bosque tiene una definición legal. Tiene ciertas características asociadas a cobertura, superficie y ancho. 40 metros de ancho, 25% de cobertura acá, 10%, 10 zonas menos favorables, dice la norma, y media hectárea. Y resulta que la cobertura es como es una estimación. Una estimación tiene un rango de error. Recuerden que las estimaciones son a nivel de intervalo y de error asociado. Entre que es y no es, mejor que no sea para que no nos sume. Ahora está al revés, mejor sumar para no tener problemas. Entonces hay que satisfacer necesidades del proyecto. Son intervenciones. Y ahí tiene que haber un diseño, una definición de cobertura y un tiempo asociado. Y definición de cobertura porque distintos tipos de coberturas tienen distintas formas de chamitarse y no todas tienen los mismos tipos de compromiso. Teniendo eso de la mano, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esos permisos y tramitarlos sectorialmente, llevarlos a las instituciones que correspondían, presentarlos, defenderlos, visitarlos, llevar a los fiscalizadores o inspectores correspondientes y analizar y que esto saliese bien. Después hay que liberarlo. ¿Qué significa el proceso de liberarlo? Bueno, tengo el permiso para cortar. Cortemos. Vamos a liberar esta área corta. Pero eso no significa ya, teléfono, corten. No, porque los permisos son específicos. Es para un área particular, es para una hectárea. Pero una hectárea con ciertos deslindes, no es cualquier hectárea. O sea, es una hectárea que está comprendida en esta zona. Por eso los cartógrafos son importantes y los topógrafos también, se tiene que marcar. ¿Por qué tiene que ser una fecha particular? Porque resulta que si es que hay que hacer rescate animal, que siempre hay que hacer, o sea, yo voy a intervenir en un bosque y tienen que meterse todos zoólogos y veterinarios, etcétera, y tienen que hacer captura de reptiles, de anfibios, de avifauna, entonces resulta que justo la nidificación es en cierta fecha, entonces en esa fecha no se puede cortar. Entonces hay que ordenarlo. Y el proceso de liberación tiene que ser específico. Y tiene que ser tan específico que además de tener el permiso de corta, no, si yo tengo permiso para cortar, cumple la RCA. Porque la RCA te dice, sí puedes cortar, pero la RCA resulta que comprometió que tenía que estar siempre un profesional, siempre se dice eso, profesional ambiental al lado de las cortas, para ver si es que algún rescate no quedó y poder relocalizar. Y hay un procedimiento, no es llegar y, viene un pájaro, lo agarro y me meto al bolsillo y después... Hay un procedimiento de registro. O sea, hay una forma de hacer las cosas que está en la RCA. Porque muy probablemente la norma no dice, en los casos de hacer rescate animal tendría que tener una jaula de 30 por 30 centímetros. No, pero la RCA sí. Si es que la RCA lo estableció. Si no lo estableció y se lo aprobaron, no fue. Además hay que cumplir la legislación vigente, eso es obligación. Todos tenemos que cumplir la legislación. Y además las buenas prácticas, que estando o no estando en la RCA, a veces las mismas empresas las tienen. Y es muy común hacerlo. ¿Por qué? O por buenos o por negocio. Pero es bueno hacerlo. Te evita problemas. Después, ¿qué nos pasaba mucho? Lo primero que hacíamos, está el permiso de corta, y cortaban. Llegaban las auditorías y decían, oye, ahí está intervención, aquí está el permiso. Pero alguien fue a revisar que si cortaron lo que el permiso decía. Chuta, no. Resulta que el cuadradito les quedó medio corrido. Resulta que cortaron, que había un pedazo que se cayó el cerro, entonces aprovechamos a cortarlo igual. Porque el área constructiva dice, no, yo tengo que seguir nomás. Entonces ahora, después dijimos, chuta, aquí hay un tema. Recepciones. Lo que se permitió, lo que los permisos estaban, los recibimos. Y además los procesos entre medio. Y además, ¿qué significa todo esto? Hacer una correcta gestión de ejecución de intervenciones fundamentales, que es lo que dedicamos nosotros en ciertos proyectos, es decir, oye, que esto se haga de acuerdo a lo que se dijo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, ¿para qué? Para no tener problemas. Y no tener problemas significa hacer las cosas bien. O por buenos, o por negocio. A mí, en lo particular, no me interesa si la empresa lo está haciendo por buenos o por negocio. A mí me interesa que lo haga bien. Y ahí es donde comienza el tema, porque a nosotros no nos quiere nadie. Y no nos quiere nadie, ¿por qué? Porque el área civil somos los que le ponemos los peros. No, pues no podéis sacarlo con dinamita. Si la RCA dice que tenéis que hacerlo con una excavadora y con un gallo que tiene que tener ciertas características, etcétera, etcétera. Pero eso es un cacho, bueno, tenéis que hacerlo. Porque es que son jodidos. Tenéis que hacerlo. Si no, no lo podéis hacer.
somos jodidos. Somos los que empezamos a poner los palitos y para que se tropiecen según ellos. Pero cuando se mandan en un embarazo, los primeros que llaman porque ya tenemos solucionado el tema. Y por otro lado, los ambientalistas ultranza de Facebook, Twitter y pancarta, que dicen pero no hacen, muchos hacen y dicen, sí, nos odian también porque somos gente que está vinculada con los malditos devastadores del ambiente. Pero aquí estamos con electricidad, estamos tomando agua, que es una botella plástica, estamos con sillas de acero inoxidable y aluminio. La producción de aluminio es carísima, usamos lentes también, que también la producción de vidrio es súper contaminante y ahí no tenemos problema. Y usamos zapatos con cuero, no, el mío no tiene cuero, pero algunos andan con zapatos con cuero y somos todos animalistas, pero nos encanta cuando una parrilla y... Entonces, yo creo que hay que buscar la justa medida y hacer las cosas de la mejor forma posible, comprometerse con hacer las cosas posibles y ser aportadores más que aportilladores. En la medida de dar ejemplo, porque también el objetivo era dar ejemplo de lo que hacíamos, en los procesos ambientales, forestales, de liberaciones o de intervenciones, esto tan simple para algunos que tengan vínculo con el tema forestal, pero para otros gallos no les cuadraba. Puedo dar un ejemplo: en la zona de Talca, precordillera andina, bosques achaparrados. ¿Conocemos el concepto de bosque achaparrado? No. Cuando existen limitaciones para el crecimiento de ciertas especies, generalmente los bosques comunes, más comunes de achaparrados son los de altura, los Krumholtz o los Timberland, las zonas de límite altitudinal. Por ejemplo, la lenga y el ñirre, cuando están súper altos, por un tema de que disponibilidad de agua, disponibilidad de nutrientes, condiciones de temperatura, crecen pequeñitos, achaparrados, muy pequeños. De hecho, cuando llegan los límites altitudinales de lenga, las lengas son de este porte. Y uno va bajando la altura y las lengas llegan a 30 metros. En Punta Arenas me tocó ver unos bosques de lenga puro preciosos. Y las lengas que conocía acá eran unas cuestiones de este porte. ¿Y qué pasó? Nos tocó auditar unos proyectos asociados a generación eólica. Nadie quiere hidroeléctrico, nadie quiere carbón, nadie queremos carbón, nadie quiere de temas en base a petróleo. Hay que buscar eólico. Bueno, se fue a hacer el tema eólico. Es una zona con muy poca vegetación, poco impactante, perfecto, menos impacto. Pero resulta que habían unos matorrales que nos echaron abajo para hacer un camino. Los matorrales eran robles, achaparrados, de este porte. Entonces, hacerlos entender que eso era un bosque. Eso era un bosque. En la cabeza está el bosque de la propaganda de Colún. Eso es un bosque. Y la definición de bosque tiene que ver con especies arbóreas, en este caso nativo es un bosque especie arbórea, lo define el artículo 2 de la 20.083. Nativa, que es el decreto supremo 69 o 68, que establece las especies nativas, y que tengan media hectárea, 40 metros de ancho, 25 de cobertura. Y eso es. Yo le decía, pero mira, sí, pero es que no son grandes, pues son, o sea, si tú vas y tiras una bomba a un jardín infantil, no te van a hallar preso porque son chicos, entonces no son personas. ¿No es un asesinato eso? Sí, efectivamente. Entonces ahí nuevamente hay que capacitar, hay que participar en todas las partes. Y esto son parte de una de las cosas que presentamos. Nosotros dijimos, mira, espera un poquitito. Para las intervenciones forestales, si nosotros desnudos en los temas forestales, porque hay otras implicancias más, se libera una liberación forestal ambiental. Yo ahí no tengo nada que decir. Si no hay vegetación, a mí no me preguntes. Pregúntale a... no sé si son los agrónomos que están ahí, pero respecto a si hay potencialidad de generación de erosión superficial, laminar, etc. Si hay pradera, a mí no me llames. Porque en los temas forestales, nos mezclamos otras cosas, pero los temas forestales son especies arbóreas. Pradera es pasto, difícilmente te vas a confundir entre un pasto y un árbol. Si son matorrales, ahí me empezaba a doler la guata, pero matorrales también. Árboles chicos no son matorrales. Matorrales presentes. Y ahí tengo que empezar a hacer capacitaciones, a decir que son árboles, que sean chicos no importa, etcétera, etcétera. Matorral arborescente y bosque nativo siempre necesitan
ser liberado y tener procesos de chequeo. Estos son cuando uno genera una línea base. Entonces, con esto uno hace una línea base, es decir, mira, de todo este campo, aquí en lo forestal no, en esto puede ser y en esto sí. Que es lo que acabamos de hacer en Calbuco, los que le comentaba, dije, no te metas ahí en el bosque, ya dejemos en la pradera, estamos más cerca del camino, hagamos el quite de las turberas, está la 19.800, la intervención de turberas también está afectada. No nos metamos las turberas también, no, si las puedo drenar, no te metas en eso porque puedes cambiar el régimen hídrico de la zona y tu impacto, que es de 5 hectáreas, lo puedes transformar en 100 hectáreas. Porque si cambias el régimen hídrico, vas a afectar a la vegetación vecina, que está acostumbrada a una cierta condición de anegamiento temporal, que a ti te molesta porque es un fiasco estar con el invierno con el agua hasta la rodilla, pero resulta que esta vegetación está adaptada a eso, y tu impacto se amplía. Y de esa manera tú comienzas a estructurar. Y ahí estamos diciendo, mira, cuando se está el matorral arborescente, resulta que la normativa también lo protege, la ley de bosque, que todavía no se deroga, pero que ya estaba pisada, pero sigue existiendo y todavía no funciona. Y cuando es bosque nativo, de frente hay que presentar planes de manejo, en el caso del proyecto de obras civiles, que es un tipo de instrumento que instruye CONAF, como en conjunto de unos 30 tipos distintos de planes de manejo. De hecho, esto ni siquiera es un plan de manejo, porque no es manejo forestal, es un permiso corto, finalmente. Que determina cómo se van haciendo las intervenciones. Las liberaciones de intervención forestal es el resultado final de esto. Corta, de la forma que corresponde, en el lugar que corresponde, en la fecha que corresponde, para poder hacer cumplimiento y minimizar todo el tipo de intervención e impactos asociados. Estas son las formas como se... Esto vamos a ejemplo para que entiendan lo que hacemos. La forma como los canales de comunicación respecto a los procesos de liberación y de intervenciones forestales se van realizando. Que es que existe una necesidad de intervención, que no es una necesidad que se me ocurrió hoy día. O sea, cuando hay una RCA y hay un proyecto, eso se sabía que está. Hay una tabla Gantt que establece cuándo, cómo y dónde se tiene que ir haciendo. En esa tabla Gantt se prende una luz, dice, este mes tenemos que cortar aquí. Entonces se le pregunta al Departamento de Medio Ambiente. Medio Ambiente distribuye a todos los actores involucrados, zoólogos, veterinarios, biólogos marinos, trabajan mucho en estos proyectos, etc. A todos los actores se les pregunta y se hace una declaración donde dice, mira, ¿sabes qué? Sí, no, estás en forma, hay que revisar unas cosas, hay que activar el tema de la RCA, hay que mandar a buscar un medioambiental, hay que mandar a buscar un agrónomo, etcétera, etcétera. Y si se aprueba, la unidad técnica ejecuta, y si se deniega, nuevamente echamos a hacer el chequeo y las revisiones. Y esto es todos los días. Cerrando el ciclo, antes de hacer una intervención se solicitan las liberaciones, durante uno certifica que lo que se está haciendo de la forma como corresponde o como se debía hacer, y después se chequea que efectivamente todo lo comprometido se cerró y se cierra el punto. Cerrar el punto a veces son 5 años. ¿Por qué? Las compensaciones asociadas a las forestaciones. Una compensación, yo corté y debo compensar la superficie. Pero también tengo que mitigar otras actividades. Pero la compensación, corté 10, planté 10. Pero resulta que yo corté un bosque y planté un proyecto de bosque. Porque un bosque es más que un montón de árboles. Hay servicios asociados, son hábitats para otro tipo de especies. Y yo lo que hice fue colocar una plantación de árboles nativos, pero resulta que todavía no están en condiciones de prestar estos servicios. Y la normativa establece, primero, la base de la normativa dice, mira, perfecto, yo te recibo la forestación, pero no con los árboles puestos, no. 2 años después, voy a ir a ver que a lo menos está el 75% de los árboles puestos. Y a lo menos de 2 metros de altura. Si no están, nos vemos el próximo año. O sea, a ver, tienen que estar. Si no están, no te libero. Y si estás por bajo, te multo. Y así voy. 2 años, 3 años, 4 años, dime. ¿Eso incluye la edad que tengan los árboles a cortar? Porque si son árboles milenarios, ¿qué se hace como compensación? Existen unos temas que se llaman antiguamente los permisos ambientales sectoriales, los PAS.
que hoy día simplemente se llaman permisos ambientales, y los permisos ambientales mixtos que definen cierto tipo de cosas. Estos permisos ambientales, por ejemplo, uno de los permisos ambientales mixtos es especial para la araucaria, otro es especial para el alerce, que son especies que independientes que no sean parte de un bosque nativo y están protegidas per se. Pero además, si son parte de un bosque nativo, lo graban completo. ¿Qué significa eso? Los bosques, la conjugación de especies en los bosques nativos determinan 12 tipos forestales, que es una agrupación de formaciones de bosques que las hizo de hecho don Claudio Bonoso, que participó, ex profesor de acá, alcancé a tener clases con él, muy reputado profesor, que determinan que los tipos forestales tienen ciertos tipos de intervenciones, crecimientos en distintas zonas geográficas del país, pero sí pueden ser siempre verde, roble, roblicoy, roblitepa, coigua magallana, etc. Pero si en Chile aparece un alerce, es tipo forestal alerce y está protegido. Ahora, lo que sí, los planes de manejo de obras civiles, las posibilidades de intervenir siempre existen. No hay una zona que tú no puedas intervenir. Aquí hay un bosque de alerce, milenario, gigantesco, fabuloso, los elfos corriendo entre medio. ¿Lo puedo cortar? Sí. ¿Tengo permiso? Sí, hay un permiso ambiental mixto. El antiguo 106, ahora el 158 creo que lo permite cortar. Pero ¿cuál es el tema? Los compromisos de compensación y mitigación no son los mismos que haber cortado un bosquecito de pino para tirar una línea de alta tensión. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Lo puedo cortar? Sí. ¿La normativa existe? Sí. ¿Lo permite? Sí. Pero las compensaciones y los costos son tan altos que mejor no lo voy a hacer ahí. Una de las revisiones que tuvimos que hacer en este tema, lo digo porque recién ayer tuvimos que mandar por un proceso sancionatorio que estamos revisando ahí, el tema de Calbuco que estamos hablando, uno de los primeros temas que fue ir a revisar porque la zona de distribución es de alerce. Y no había alerce. Y no había alerce en ninguna zona ahí, toda esa zona. Porque una zona de Añadis que todavía no existía mucho, pero si te da un poco a Puerto Vara y estaba lleno. O sea, sí. ¿Se pueden cortar? Sí. ¿Hay zonas que sea imposible cortar en Chile? No. El tema es los costos asociados. Y eso es lo que determina que los rediseños sean importantes. Puerto Montt, tiempo atrás, habían unos alerces en la ampliación de un estacionamiento y no encontraron nada mejor que colocar la losa alrededor. No los cortamos. Porque la normativa, y voy a dar un ejemplo bastante burdo que existió hace tiempo atrás, el corte de cepado. O sea, yo no lo corté, yo lo dejé ahí mismo y me quedó hasta precioso, le llené, no, pachá, sacáis todas tus cuestiones, porque resulta que al haber generado cemento alrededor de todo eso, le cambiaste el régimen hídrico, el régimen de aire al suelo, y ese alerce se va a morir. No podéis dejarlo en una maceta. ¿Qué tuvieron que hacer? Picar toda la cuestión, hacer un hoyo gigante, sacar el alerce completo y moverlo como 30 metros. Y si no, no lo haces nomás. No haces tu expansión o sea, lo puedes hacer, pero bajo estas condiciones. Y las condiciones determinan la viabilidad, los costos ambientales que determinan costos en tiempo y plata. Y ahí comienza el tema de ser bueno, es buen negocio. Sí, es buen negocio. Si no, no funciona. Les doy un ejemplo, que siempre lo cuento. Antes que saliera la 20.283, lo que regía los temas forestales eran dos normativas, la ley del año 31 y el decreto ley 601, que regía los temas forestales en Chile. Y ahí en el artículo 5 definía que la corta no autorizada de bosque nativo o de plantaciones tenía que ver con tu corta sin tener permiso. En este caso, una resolución de un plan de manejo. Y lo que se sancionaba era la corta o decepado. Corta es cortar, decepar es arrancar. Esto es previo a la 19.300. Buenas tardes. Disculpa por partir a la hora, si se parece por ahí grande. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Ralco y Pangue los ubican? No. ¿Alto Biobío? ¿Les suena el Alto Biobío? Sí. Ya. ¿Qué les suena del Alto Biobío? ¿Es emblemático el Alto Biobío? Bueno, el Alto Biobío uno puede echar por Los Ángeles, Santa Bárbara hacia arriba. En los años 90
gobierno de Frei, si mal no recuerdo, Frei Ruiz Tagle en este caso, se hicieron 2 macrocentrales hidroeléctricas en lo más alto del Alto Biobío, que es la Central Ranco y Central Panqui. Comunidades indígenas, pehuenches. Hace poco falleció, se me olvidó el nombre de esta señora. Nicolás, hace poco. La encontraron ahogada en el lago. Una de las habitantes que más empeño puso en irse en contra de este tema, pero le pasaron por encima. Y se hizo estas centrales. Y resulta que se inundaron una gran cantidad de hectáreas, que es la caja del río que se inunda, para generar el lago, para generar la altura, para que esta altura permita dejar caer agua, transformar la energía, en este caso potencial, que es el agua que está subiendo, energía cinética de movimiento, que va a mover una turbina y lo transforma en energía eléctrica. Y resulta que inundaron un montón de hectáreas. Hoy día eso significaría plan de manejo de obras civiles, compensaciones, mitigaciones, rescate animal, especies en estado de conservación, impacto social, un montón de cosas. Bueno, no se forestó ni una hectárea. Pero dijeron, pero espérense un poco, ustedes aquí inundaron cientos de hectáreas de bosque nativo. ¿Dónde están las compensaciones y las forestaciones asociadas? No tenemos por qué hacerlas. ¿Pero por qué? Porque nosotros no cortamos. Porque nosotros no descepamos. Nosotros inundamos. Y lo que está prohibido es cortar y arrancar. Yo le eché agua encima. Bueno, hoy día es la afectación, efectivamente. La cortas, la empujas, se seca porque cambiaste el régimen hídrico, la inundaste, le metiste algún tipo de insecto, introdujiste un insecto que lo mató, todo eso impacto. Tienes que pagar. Pero en ese momento no lo era. Hoy día nos suena como una barbaridad. Y yo hoy día creo que hemos avanzado mucho. Es cierto. Pero la idea es que en 5 años más encuentre una barbaridad lo que estamos haciendo hoy día, para que efectivamente esto vaya avanzando. Pero el avance, ojo, no puede ser, a mi parecer, un cerrar puertas, sino que un hacer cosas bien. Porque aquí hay una realidad, hay una necesidad de energía, si nos enfocamos solamente en energía. Hay una necesidad de construir, hay una necesidad de crecer. La idea es que eso sea amigable y que sea mínimamente impactante, pero siempre va a haber un impacto. El no hacer ninguna otra cosa no se justifica. Proyecto Pililín, ¿quién lo ha escuchado? Una. ¿Qué es el proyecto Pililín? 2. ¿Qué es el proyecto Pililín? El proyecto eólico que quieren hacer en la cordillera de la costa, Ya. cerca del Parque Ucol, y afectaría a algunas comunidades mapuches, por lo que tengo entendido. Casi. Es un proyecto de generación eléctrica. Eólico puede ser por muchas cosas. Eléctrica. Que está en la zona de Mariquina. No está tan cerca del Parque Ucol. Está relativamente cerca. Pero en realidad es en la zona de Mississippi. O sea, cerca es relativo. O sea, estoy cerca de mi abuelita. Mi abuelita está en Río Bueno. Está en una zona que es de bosque siempreverde costero. En este caso es hacia la costa, a la misma altura de Valdivia, el Parque Ucol, pero más hacia el norte. En la zona de Los Venados, se llama ahí, antes de Mississippi. En la punta del cerro. Porque efectivamente tú buscas la punta del cerro para colocar la generación eólica. Y uno podría decir, bueno, eólico, maravilloso. ¿Cuál es la discusión que hay por el Parque Pilinino hoy día? Las hectáreas que se van a cortar de bosque nativo. Ya. Yo iría un poco más allá. Es decir, conjuguemos bien el tema. Es como el ejemplo que le da el tema al Quillay. Está bien forestal, pero ¿es el mejor lugar ese para forestal? Acá, está bien energía eólica, pero ¿es el mejor lugar? ¿No habrá un lugar que efectivamente, yo escuchaba a uno de los dirigentes decir, nosotros no estamos en contra de la generación eólica, porque de repente también se cae en estas clasificaciones de decir, no, pero es que estos gallos no quieren nada. No, yo lo encontré súper potente, no estamos en contra de la generación eólica, estamos en favor de la energía eólica, estamos en favor de la generación de energía, pero que se haga bien. ¿Cómo no va a haber un lugar menos impactante? Está lleno de cerros con plantaciones. ¿Por qué no lo hacen ahí?
el SIC, el sistema interconectado, está súper cerca, está en Ciruelo. O sea, probablemente la diferencia va a ser la misma. Entonces, nuevamente en el rediseño, hacer las cosas bien, hacerlas mejor. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos piedras? No. ¿Qué pasa si se junta un montón de gente? ¿Por qué no se quiere una tesis? ¿Por qué no se juntan y se agrupan profesionales del área y digan, mira, ¿sabes qué? Y te regalo el tema, ¿sabes qué? Yo encuentro que por la altura, por los vientos predominantes, por la ubicación de los bosques, por la ubicación del SIC, por el régimen de propiedad, porque no voy a pasar arriba de una comunidad indígena, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo ponen el cerro al frente? Y no que no tengo nada contra los arquitectos y los civiles, pero no que un arquitecto civil haya simplemente dibujado su tema en Santiago y no tenía dónde estaba la cuestión. ¿Sí? Eso es lo que tenía que presentarle. La idea es que sea beneficioso de ustedes no tanto como un proceso de aprendizaje en cuanto a contenido, sino que en cuanto a experiencia. A decir, mira, las cosas se están haciendo. Hay gente que las está haciendo. No son gente sin cara, sin nombre, no son empresas gigantes extranjeras que se dedican a hacer estas cosas. Hay gente local que se va involucrando, hay gente local que se va involucrando y que está siendo escuchada. Los procesos efectivamente están cambiando, los procesos efectivamente son absolutamente mejorables, pero la única manera de mejorarlos es que nos involucremos y nos involucremos con opinión y con opinión válida. Y la idea es que sea tarea de ustedes y no eche de todo. No caigo en el cliché de decir el futuro está en los jóvenes. El futuro está en mí, que ya estoy un poquito, tengo más tiempo de joven, y en todos finalmente. Es en hacerlos en todo en conjunto, en el conversar, en el revisar y en hacer las cosas mejorables y en el capacitar. Y eso, si tienen algún tipo de comentario, consulta, abucheo, lo que sea, comentario, por favor se los agradecería. Y ustedes no van a agradecer nada. ¿No? ¿Hay hambre o hay hora? Ahora no. Ok. Yo tenía una consulta. ¿Qué es lo que regula más o menos el que mostró como al principio el DL 701? Ya. El decreto ley 701. Partamos con la historia del decreto ley 701 y partamos definiendo lo que es un decreto ley. En la normativa legal existen cuerpos legales que tienen distintas potencias o fuerzas. Están las leyes, está la Constitución, que ya la Constitución nos asegura o nos garantiza de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y esa es como la RCA del país, del mundo. Eso es lo que mandata. Todas las otras leyes tienen que ir de la mano de esa y nunca contradecirlas, sino que ir en función de eso. Después están las leyes, los decretos de ley, los decretos supremos, hasta llegar a los instructivos. Entonces el decreto de ley es un cuerpo legal de un nivel bastante importante, no siendo una ley, pues es un decreto de ley. El decreto es porque el origen que tiene, porque es un decreto presidencial, entiendo, que nace en 1974, que tiene un origen más bien productivo. El decreto 301 partió como una ley de fomento forestal, que lo que buscó fue, y que lo logró, a menos ese indicador, si no lo ve en forma solitaria, tuvo éxito, que fue incorporar al país a una nueva actividad económica, que era el trabajo con forestaciones con exóticas. Fue el principal impulsor de las forestaciones con pino y eucalipto en Chile a través de la generación de subsidios del Estado, que pagan hasta 75% del costo de forestación. Si lo vemos solamente como un indicador de éxito, si tú comparas la estadística forestal del año 74 para atrás versus la estadística forestal actual, la cantidad de hectáreas de exótica, la cantidad de plantas de celulosa, de aserradero y de uso ha aumentado exponencialmente. Hasta ahí vamos bien. Indicador de éxito potente. Pero resulta que determinó que un importantísimo porcentaje de todo eso esté en 3 empresas. Y que hoy día esas 3 empresas generan un monopolio que hace poco atractivo a los que no estamos metidos en eso producir eucalipto. Yo tengo también producción de eucalipto y resulta que hoy día
si tú evalúas que la tasa, que el IPC anual bordea el 3%, hoy día el Eucalyptus nitens o el Glauberus está más barato que hace 10 años. Porque los costos han aumentado y el valor ha bajado. Porque yo, si no le vendo a Arauco, o le vendo a Mininco, o le vendo a Consorcio que le vende a Mininco, o Arauco a Mininco que le venden, que son lo mismo que les compran a un solo poder comprador de celulosa, estoy frito. Por eso es tanta leña ahora. Es más negocio hacer leña. Entonces, el decreto ley 101 lo que rige inicialmente, hasta que salió la 20.083, era fomento forestal, pero además regía todo, forestal y nativo. Desde que salió la ley 20.283, que es la ley de bosque nativo, esperada por 15, 16, 17 años, el 701 quedó relegado solo a plantaciones y no a bosque nativo, salvo dos excepciones, que son los planes de manejo de recuperación de terrenos agrícolas y las desafectaciones, se mandan otro cuarto, que son los dos instrumentos con el bosque nativo que todavía tiene que ver. El resto solamente exótico. Hoy día todo lo que tiene que ver nativo es 20.283. La pueden buscar en un reglamento y es un buen avance, todavía mejorable. Eso. ¿Sí? ¿Conoce, tiene información de alguna empresa chilena que haya implementado normativas ambientales adelantadas a los diferentes leyes y reglamentos? Todas. Porque las RCA normalmente incorporan por obligación la normativa legal. No, sí entiendo eso, Sí. pero a través de los años. Por ejemplo, el 31 hay una ley, después el 74, Sí. y así sucesivamente. Tú dices que hayan ido adelantadas. Adelantadas. Mira, es que de hecho los procesos de certificación, ustedes deben conocer, los procesos de certificación son voluntarios en los procesos productivos. ¿Conocen lo que es una certificación, los procesos de certificación? Sí. ¿Todos sí? ¿Alguien no? Comentemos. ¿Certificación qué tiene que ver? Hay una normativa, pero hay mercados que determinan que ciertas cosas son más valiosas para ellos y están dispuestos a pagar. O a veces ni siquiera a pagar, sino que a hinchar ese mercado. Y ahí comienzan uno a hacer las buenas prácticas, a mejorar un poquitito por sobre la normativa para poder optar a ciertos mercados. No necesariamente estar certificado por algún tipo de normativa significa mayor precio, sino que de repente hay mercado europeo que dice, ¿sabes qué? Si no tenés la certificación FSC, tú no hincháis acá. Y eso está por sobre la norma. Ahora, ¿cuál es el tema? La normativa comienza a evolucionar y generalmente va detrás de estos esfuerzos particulares que son generalmente comerciales. No por bueno, sino que por negocio, pero lo hacen. Entonces, cuando frente a tu pregunta, no todas, pero muchas empresas y la normativa detrás de eso siempre van un pasito más adelante. Cuando eso les permite algún tipo de beneficio. Si no hay beneficio, no lo hacen. Te doy un ejemplo. Arauco. Creo que había perdido ahora la certificación FSC. La certificación FSC le incorpora, por ejemplo, una de las variables. No puede tener conflicto con pueblos originarios. No puede tener conflicto. No estamos hablando de temas legales, porque temas legales los regimos aquí en Chile. O sea, si tienes algún problema de deslinde, habrá que haber un juicio de deslinde. Si tienes algún tema de usurpación, tendrían que verlo así. Pero ellos no pueden echar ciertos mercados si tienen ciertos conflictos. Y me tocó vivirlo muy cercanamente en Los Chávez, en unas comunidades que estaban acá cerca de la salida sur de Valdivia hacia Corral, en que el tema se hizo cortito. Una comunidad determinó, tampoco pueden tener problemas de límites, ese fue un problema de límite. No pueden tener problemas de límite con vecinos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabes que yo tengo el estudio de título que dice que el límite está aquí y ustedes están ocupando hasta acá? Uno podría decir, ¿sabes que me voy a juicio por estos gallos? Tengo todo a perder. Que tienen un edificio entero abogado. Súper corto. ¿Dónde lo dices tú? Perfecto, ahí está. Y no queremos conflicto. No lo hacen de buenas personas probablemente. O de malas, no puedo justificarlo, es una persona jurídica, no es una persona natural. Pero sí con el sentido de ir un poquito más adelante por un tema de certificación. O sea, respecto a tu pregunta, la mayoría de las empresas por temas comerciales están dando pasos más adelante respecto a la normativa porque la sociedad se ha ido empoderando y ha ido solicitando esto. Uniformemente somos nosotros los que generamos los temas comerciales. O sea, te doy un ejemplo. Nosotros, yo participo en empresas de corderos, además soy director de empresa de corderos, la empresa más grande de corderos acá al sur, y también temas lecheros, la segunda empresa más grande de productora de leche, y también yo participo asesorando a directores hace muchos años.
Y nosotros estamos apuntando a procesos de certificación europeos. Ya somos PAVCO acá, que es una certificación que tiene que ver con los procedimientos, que sean óptimos. Pero estamos apuntando a lo que nos están pidiendo afuera. Y acá, yo no puedo venir y decir, ¿sabes que ustedes pueden contaminar 5 y yo estoy contaminando 1? No, yo tengo que ver que estás con 5 nomás. Yo estoy con 1, después. ¿Pero por qué estás con 1? ¿Por qué no estás en 4 por último? Porque resulta que yo quiero echar al mercado europeo. Y el mercado europeo tiene 8 rangos. ¿Cuál es el tema? La normativa no puede decir, ya, perfecto, entonces todos hoy día con 1. Porque no todos los productores están en la capacidad de llegar a esos niveles. Por eso, aquí se arrastra desde la normativa, siempre va desde la cola para allá, tirando hacia adelante. El carro se arrastra de atrás para adelante. Por eso es tan lento. No sé si responde tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario, experiencia? ¿Sí? Yo quería ver la posibilidad si es que se podría hacer un nexo con el problema medioambiental que está ocurriendo ahora en la región de los lagos. Ya. El tema de la marea roja, de enfocarlo más al hecho de que se virtieron tantas toneladas de salmones muertos, sí, a tal distancia de las costas, que ¿cómo hubo una autorización? ¿Cómo fue eso? Sí. Mira, yo lo conversábamos al inicio, es un tema que está hoy día había una protesta aquí en Cernapesca, en el edificio de puesto interno aquí en la Costanera, o sea, un tema que está hoy día. Yo tengo familiares en el sur que me cuentan todo esto, y estoy yendo acá al Buco, y es un tema que todos de una u otra manera lo tenemos. Pero también es cierto que todos estamos informados, si no fuera por Facebook y todo esto, en la tele no salió mucho. Y lo único que se dice es que es marea roja. Cuando existe desinformación, todos podemos como opinar, y hay un dicho, si vuelvo con los dichos, dice, una verdad a medias es una mentira. La desinformación o la mala información lleva a conclusiones que no necesariamente son ajustadas a la verdad. Yo lo que debo pensar sin conocer el tema es que el echar todos estos restos de los salmones muertos o contaminados al mar, la normativa lo permite. Porque si no, hoy día existiría una tremenda demanda contra las salmoneras. Entonces las salmoneras probablemente, y supongamos que efectivamente se llega a demostrar que los salmones muertos generaron un problema en el contenido de oxígeno, que determinó el aumento de X alga, que mató a, qué sé yo, al plancton, y ese plancton por la seguida cosa llegó a matar a las ballenas y a los lobos marinos, y todo lo que está pasando efectivamente, las navajuelas y todas las cosas, y se podrá demostrar que fue cierto, a estos caballeros no les va a pasar nada, porque hicieron dentro de lo que la norma nos permite. ¿Y ahí qué va a pasar? Si es que efectivamente se da, esto es un supuesto, va a aparecer un diputado que va a sacar un proyecto de ley que determine, se llamará como 4 años, en que efectivamente de aquí en adelante no se van a poder tirar salmones al mar. Pero alguien va a tirar jureles, porque dijeron que eran salmones. O sea, esta cuestión va funcionando eso. Ahora, el vincular efectivamente que si el verter esto efectivamente fue el que generó el problema y no la marea roja, y si es marea roja o no es marea roja, no tengo idea. O sea, es un tema de discusión hoy día. O sea, las razones efectivamente que esté pasando esta cuestión no tengo idea. Pero sí lo que te puedo decir es que si se hizo, lo más probable es que existan los permisos. Que sería un desastre. Se supone que la capacidad de ilusión del mar es capaz de solventar todo eso. No lo sé. Yo tengo entendido de que es producto de la corriente en línea. Yo tengo entendido lo que me han dicho que tengo entendido, que es lo que he escuchado por la tele. No, pero lo que pasa es que acá en Valdivia ya en la costa ya hay medusa. Sí. Y eso es producto, no sé, de un incremento de la temperatura del mar. Yo escuchaba ayer que desde el tiempo que existe registro respecto a la marea roja, esta es la que ha tenido la mayor distribución y mayor intensidad registrada. Sí, no, pero a lo que voy yo es la mortandad de peces. Sí. No la de la marea roja. Ya. O sea, que puede, es que, a ver, después te pones suspicaz.
porque también puede ser por el video Luxit, po. O sea, esto al final hay que echarle la culpa a Luxit también, po. Entonces no sé. Lo que sí es que en estos procesos generalmente la normativa es reactiva, no es proactiva. Queda la embarrada, sale la norma. Y para que la embarrada sea poca, lo que he repetido hartas veces, es que antes de que la embarrada alguien tiene que decir, mira, ¿y cuál es la postura que tenemos nosotros? Me voy a poner en el supuesto. Oye, ¿por qué no los enterráis mejor? ¿Por qué no mandáis un vertedero? Porque si dejáis la cuestión, tú justo ves una marea roja y te van a echar la culpa a ti. O sea, yo creo que hoy día el tema de los salmones, todos te están diciendo, pero ¿por qué no los mandamos a un vertedero? ¿Por qué no hicimos compost con esa cuestión? Es que era más barato tirarlo. No era más barato, parece. Eso. Sin querer indagar en qué puede ser lo que está, en qué es lo que suceda así, ¿quién sería el ente encargado de hacer esta investigación? Cernapesca. Cernapesca es el que está, a ver, es Cernapesca, es el SAC, el servicio, el servicio SSI, el servicio sanitario, MinSal. ¿Por qué necesito todo esto? Porque efectivamente hay un daño sobre la biota marina, Cernapesca, perfecto. Pero también hay una afectación sobre la salud humana y también de la salud animal. O sea, hay ballenas, entonces hay sal, y no sabemos si hay contaminación de las aguas de bebida, no tenemos idea. Entonces de repente ahí va a tener que también salir la DGA. O sea, efectivamente aquí son muchos actores que se van complementando, y lo más probable es que hoy día estén todos los servicios revisando qué diablo pasó. Pero el primero que tendría que, o sea, el primero que tienen que haberle pescado el teléfono y haber llamado, haber dicho quién autorizó el tirar X cantidad de toneladas. Y el que va a decir, yo autoricé porque la norma dice que se puede hacer. ¿No te gustó? Cambia la norma. No nos olvidemos que los funcionarios públicos finalmente cuidan su pega y dicen, mira, sabes que se puede, si no puede, no puede, y en realidad son bastante poco permisivos en ese tipo de cosas. Pero tienen que acatar la norma. O sea, también ellos no podían haber prohibido, si es que en el supuesto que la norma lo permita, no podrían haberle prohibido a las salmoneras tirar los salmones, porque no hay ninguna norma que se los prohíba. En el entendido que fuese así, no lo sé. Eso o sea, como modo de ejemplo, chaponémoslo todo. O sea, si ustedes en algún momento están en un cargo público y tienen que fiscalizar, les parezca o no les parezca, tienen que acotarse a la norma. ¿Estamos fritos? No. Modifiquen la norma. Hagamos un ejemplo, cuando se habla de modificar la Constitución. La Constitución se ha modificado como 20 veces. O sea, como dicen, ¿no? Si la Constitución del 80, no es la del 80, o sea, el día queda el cuerpo, pero hay muchas modificaciones que han existido, no es un tema inamovible. O sea, las normativas cambian, evolucionan. Les doy un ejemplo, hace un mes y medio atrás, por el tema de los corderos que trabajamos, pedimos que se modifique un decreto supremo asociado a los tratamientos en los mataderos asociados a corderos respecto a algunos tipos de enfermedades, porque consideramos que la normativa era laxa y que no decía nada. O sea, decía un par de enfermedades, decía en realidad, no sé, es una ley, una normativa en base científica y súper, todo eso es lo encabezado, eso, palabras muertas. Y después decían, bueno, respecto a esta enfermedad, todas las otras, ¿no? Si aparecen 4 o 5 casos y en ciertas situaciones, y aquí, acá, y perfecto. En esta, no, que queda a juicio del inspector. Y el inspector decía, no, no, ¿por qué? ¿Tiene alguna evidencia? No, pero podría tener. ¿No te gusta? La norma dice, mira, artículo 10, se lo recuerdo, el punto 10 del artículo 8 del decreto supremo, no me acuerdo, que es del MinSal con SAC. Dice, y en todo caso la normativa en ningún caso viene a acotar la acción del inspector, porque él puede tomar las decisiones que se le ocurra. Entonces el inspector me dice, bueno, mira, léete el 10. Me puede decir todo para arriba, pero al final dice, y si a mí se me ocurre, está bien.
Eso es prácticamente condicional, porque tú no tienes... Siempre cuando existe una norma, tú tienes que tener el derecho a poder defenderte. Y ahí tú estás frito. O sea, yo te digo, mira, yo creo que está mal lo que estás haciendo. Y si yo puedo hacerlo. Fija, entonces, no nos quedemos con la idea que la norma es así, estamos fritos, somos ganados que nos llevan para el lado, sí, somos medios ganados que nos llevan, pero podemos pegar sus patas para los lados. Y podemos modificar el tema. Y podemos movernos todos juntos para lugares distintos. Es lento, porque mover ganado completo no es fácil, pero se puede. Y ahora cada vez más, la evolución de las modificaciones últimamente ha sido mucho más acelerada, porque los movimientos sociales y los 14 millones de ojos que estamos mirando todo lo que pasa y que no pasa, y del cheque que le hicieron al diputado y de la, no sé, de la coima que le llegó el 8, esa cuestión hoy día no se tapa. No estamos yendo a otros lados, pero bueno. ¿Algún otro comentario, consulta? Sí. Bueno, volviendo un poco al tema de los estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? A mí me tocó hace unos años, 4 o 5 años atrás, estar presente cuando se presentó un proyecto hidroeléctrico en Río Pueblo, perfecto, del Mediterráneo, donde se iniciaba este proceso de participación ciudadana que no se ha mencionado mucho acá. Es que eso es las EIA, las vías no es obligación. Ya. La primera consulta con respecto a eso es qué tanto peso, qué tanto puede afectar en la realización del proyecto las observaciones que pueden hacer los ciudadanos en esta ventana que se les da para poder conocer este proyecto. Y lo otro es con respecto a las sanciones, qué tan grandes o qué tan elevadas pueden llegar a ser en el caso de este proyecto que se detectó finalmente que el estudio de impacto ambiental nunca se realizó. A ver, la participación ciudadana, para que ustedes entiendan, en la evaluación de impacto ambiental, como término genérico, existen dos niveles: declaraciones y evaluaciones. Cuando tú dices que es una evaluación, significa que es de rango mayor, o sea, una intervención más macro. Y en ese sentido, la participación ciudadana significa hacer la consulta, o sea, las partes afectadas. Yo podría hablar de Río Pueblo, cualquiera podría hablar de Río Pueblo, pero también se le da más importancia a la gente que está directamente ahí. Pueden hacer los comentarios respecto al proyecto. Primero, los proyectos tienen que ser públicos. O sea, en la página uno tiene que bajar y te puede tener toda la información. Y ahí se hacen los descargos. Si tú te metes a las páginas de evaluación de impacto ambiental y miras efectivamente los anexos donde aparecen, ¿qué es lo que dice? Juan Márquez es un gallo que era, y me Julio Márquez es del gobierno regional, pero Juan Pérez. Pregunta: ¿se van a morir todas las, no sé, aguas del río Pueblo porque va a ser esta cuestión? O yo creo que esto se va a echar. Comentario, consulta, comentario, lo que sea. Y siempre después abajo se contesta. Pueden ser las respuestas. Generalmente lo que dicen es: la pregunta no es pertinente. O lo que dice: la pregunta está respondida en el punto 14, inciso 13 de la página 48 de la... Entonces se va respondiendo. Siempre están obligados a responderla. Ahora la pregunta es: ¿la sola respuesta sirve? Por mucho tiempo, y es la sensación y efectivamente es real, es como para cumplir. Pero de un tiempo a esta parte también, la gente ha comenzado a trabajar en que efectivamente los comentarios sean de fondo y no solamente de forma. O sea, que no solamente sea que cualquier cosa. Recordemos un tema acá. En San Pedro hubo una comunidad empoderada que comenzó a discutir los temas geológicos. Y buscaron a geólogos, y buscaron a expertos en el tema y que hicieron una discusión técnica. Ya no era es que nosotros creemos que se va a caer los taludes y se va a inundar todo al día, va a ser un nuevo Reñiguazo. Claro, ¿qué va a pasar ahí? Ahí van a decir: remítese al informe 14 de geología que dice que los estudios mecánicos de suelo determinan que no hay viabilidad. No, porque se debiera haber hecho ahí así. ¿Sabes qué? Nosotros analizamos estudios mecánicos por este caballero, y resulta que las conclusiones que están ahí no son solamente, ustedes están concluyendo la parte bonita nomás, pero resulta que hay otras conclusiones que también son interesantes de analizar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la participación ciudadana tiene que ser empoderada, pero además tiene que ser en conocimiento. Porque si no,
y yo creo que, no sé si intencionado o no intencionadamente, es ruido. Como protesta. Y ahí lo único que importa es cumplir. Pero yo las veces que he visto que efectivamente se han presentado puntos importantes han hecho ruido. Te doy un ejemplo, Angostura. En Angostura está una especie de estado de conservación que se llama Guindo Santo, que es primo hermano del ulmo. Me tocó a mí mostrarlo en todo el Biobío. Resulta que lo habían detectado en la punta nomás. Y unos gallos dijeron, no, sabes que también hay acá. Se paró el llenado del embalse. Y parar un llenado en embalse significa esperar hasta el otro año. Y esperar un año en un proyecto que cuesta toda esta plata y que ya tiene toda energía vendida y que está... es una de verdad. Y se paró. Y se paró porque efectivamente por un denuncio de la comunidad que efectivamente existía, que se asesoraron por un ingeniero forestal de acá, de la Ochal, Mauro González. Y quedó la escoba. Y se paró. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? O sea, cuando la participación ciudadana efectivamente se hace con un fundamento potente, no se pueden hacer los locos. Porque además es registral. No pueden después sacar esa hoja. Y tienen que oficiar al servicio, y el servicio tiene que decir algo. O sea, no es tan light como yo creo que incluso se pretendió que fuese. Pero hoy día está un poquito más empoderado. ¿Esa era una porque eran dos, parece? No. Claro, lo otro es que esto finalmente siguió un curso legal y creo que ahora el proyecto en este momento está parado porque... las multas me decías tú. Claro, porque sí. Se detectó que al parecer el estudio de impacto ambiental que tenía que hacer la empresa nunca lo hizo. Esas son sanciones terribles. Ahora, si nunca tuvo una... Yo no estoy a 100% con conocimiento del proyecto, pero si se comenzaron a hacer intervenciones solamente con permisos sectoriales, o sea, si cortaron y le pidieron permiso a CONAF, pero no dijeron que era un proyecto, tienen multas, pero no es tanto. Si simplemente no le avisaron a nadie, porque es muy difícil que si hicieron corta, van a CONAF y dicen, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo un plan de manejo de obras civiles. Las obras civiles, por definición, tienen que tener un proyecto asociado. Entonces es muy difícil que CONAF haya dicho, oye, estos caballeros están haciendo un montón de caminos, y están haciendo despeje de qué área, y no sé para qué son, pero yo solo... No, es difícil. Tengo que dar fe a lo que tú me dices, que nunca tuvieron una RCA, o quizás lo que puede haber pasado es que teniendo una RCA dijeron, yo voy a pedir permiso para esto y voy a hacer esto 8. Desde que apareció la Superintendencia de Medio Ambiente, el palo que te llega en la cabeza es fuerte. Y es fuerte a niveles de que primero, ni siquiera agarré la calculadora para ver si... Y pago. ¿Qué tanto? Un negocio súper bueno. Es que te cierran el proyecto. San Pedro le quitaron la RCA. Ya no tiene RCA. Y tiene que entrar una evaluación de impacto ambiental nueva. Y eso es lo que los tiene tirando San Pedro, porque resulta que hacer una evaluación de impacto nueva con la gente mucho más empoderada, con mucha más potencia, con, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. Por norma, las evaluaciones de impacto ambiental tienen, las declaraciones no. Pero resulta que está el acuerdo de la OIT, de los pueblos originarios, y que ese sí lo incorpora. Así que no por 19.800, sino que por a través de este acuerdo de la OIT del 81, hay que preguntarle a los pueblos originarios. Preguntarles no significa pedir permiso. Significa decirle, ¿tienes algo que decir? Es que yo no quiero porque no quiero, no me sirve. Tiene que haber una fundamentación, y una fundamentación técnico-legal. Eso es lo importante. O sea, si tú dices, es que yo no quiero que boten salmones en el mar porque el artículo 17 lo impide. Y estos gallos dicen que lo van a hacer. Perfecto. Porque sí, no sirve. El tema es que muchos estos porque sí tienen una razón, pero no están en la normativa. Y ahí uno tiene que empujar a que la normativa apunte a ese tipo de cosas. Proyectos como Río Pueblo, proyectos como a mí me tocó participar y revisar temas asociados al proyecto Hidroaicén, altamente impactante. ¿Cuántos? Bueno, todos viven acá, ¿cierto? No creo que alguien haya venido a Santiago a una charla, no.
¿Cuántos como método de calefacción usan, o no, va a pasar al revés, no usan leña aquí? Ya. ¿Qué usan? Gas. Y gas. Ok. Les voy a dar un número. La región de los ríos, antigua de los ríos y los lagos, lo voy a decir todo porque la estadística que tengo, la tengo autorizada, consume 6 millones de metros de leña al año. 6 millones de metros de leña al año. Una carga calculadora. Más del 80% de la leña que se transa en la región no tiene papá ni mamá conocido. O sea, no tiene un plan de manejo asociado. O sea, 5 millones de metros de leña. Si uno saca la cuenta, eso es todo y lo hacen todos los años. Todos los años. Y se está cortando. Y estamos en la región de acá. La región de la novena región, la región de la Araucanía, está un pelo más alto. Estoy hablando de estadísticas de Infor, porque me tocó hacer unos estudios acá en el Banco Central. O sea, si sumamos entre la octava, la novena y la décima, son como 2, casi 3 hectáreas en todos los años que se cortan. Todo el resto consume leña. ¿Cuánto la compraron con factura? ¿Hay alguno que la haya comprado con factura la leña? ¿Cuánto certificaron que era con plan de manejo? Ninguno. Somos todos cómplices entonces. Menos yo, porque yo compro eucalipto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que aquí, efectivamente, cuando uno evalúa estos impactos, uno tiene que mirarse el ombligo también. Y comenzar a trabajar, porque es como... Le voy a dar el ejemplo. Me echaron a robar el otro día en la oficina, me roban todo. Me meto a Yapo y hay un montón de amigos que me dicen: no, si yo pillé el otro día un computador, 40 lucas en Yapo. Eso es robado. Mientras tú y tú sigan comprando leña y no presionen para que efectivamente venga leña con certificación, van a seguir cortando. Mientras gente siga comprando computadores en Yapo de 40 lucas que efectivamente deben ser robados, van a seguir robando. Entonces, Río Pueblo puede ser, no lo conozco, voy a llegar a revisarlo, puede ser un impacto potente porque hay una zona específicamente que está siendo alterada que yo creo que hay, igual que Pirirín, hay zonas que son mejores pasando, posiblemente menos impactantes. Pero mientras todos sigamos con un montón de luces, perfectamente podemos estar con esas luces apagadas porque tienen que mirar en esto. Pero hay conciencia. Porque aquí hay calefacción a leña, pues tenemos las puertas abiertas. O sea, no... ¿Se dan cuenta que son pequeños detalles que podemos empezar a trabajar? O sea, preocupémonos del Río Pueblo, sí, podemos preocupémonos de estas cosas, porque estas son las cosas que van generando impacto y que son se van multiplicando. Y en el tema de Río Pueblo, ¿tú estudias? Licenciatura en Ciencias. Ya, perfecto. O sea, es alguien que está preparado, o va a estar preparado porque estás en un proceso de estudio todavía. O sea, tú vas a ser capaz, de forma particular o en conjunto, de generar indicaciones respecto a la participación ciudadana un poquitito más que ¿por qué no? Esa es tu tarea. Y hay hartos ¿por qué no? O sea, de hecho, yo siempre comento, Chile es un país muy legalista, hay mucha norma para todo. Y aquí es como el carabinero. Si el carabinero te para y te quiere partear, te va a partear. A mí me partearon el otro día en San Pablo Camino Osorno, porque el extintor no tenía pegada la patente, el número de la patente del auto. ¿Sabían ustedes que eso es necesario? Me quería partear. O sea, yo agarro cualquier proyecto y lo parteo. Te lo aseguro. Hay muchas cosas para hacer. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser un terrorista de que las cosas no funcionen? No. Al revés. Hagamos que las cosas funcionen. Hazlo bien. Estás haciéndolo mal. Hazlo de esta manera. Y mejoremos el tema. Si al final la empresa se da cuenta que es mejor hacer las cosas bien, por negocio o por bueno. A mí me da lo mismo, yo creo que lo hagan bien. Eso. Revísalo. Yo voy a revisar el tema de Paul. ¿Algún otro comentario, consulta? Yo tengo una consulta más que nada si es que hay algo relacionado con el impacto ambiental que tienen las forestales con los, por ejemplo, cuando afectan a comunidades indígenas, ya sea, por ejemplo, cuando colocan un monocultivo de pino, eucalipto, lo que sea, y afecta a los regímenes hídricos,
o al ecosistema que en realidad están conviviendo las... A ver, yo tengo la calidad indígena, yo soy parte de la etnia mapuche, participo con comunidades mapuche, y lo primero que haría sería justamente no hacer la diferencia, porque la discriminación es mutua. O sea, cuando tú dices con el pueblo, o sea, la afectación de una plantación le afecta a los mapuches y a los no mapuches. Pero aparte de eso, hay un acuerdo, el acuerdo de la OIT, que efectivamente empodera de una manera un poquito más potente. ¿Qué significa eso? La normativa establece que, por ejemplo, la corta de bosque de plantaciones tiene una superficie máxima. Tú no puedes cortar más de 120 hectáreas continuas en lotes de... Pueden buscarlo a la 19.800, porque se entiende que hay una afectación paisajística, una afectación sobre el suelo, una afectación hídrica. Aquí en la universidad, no sé si todavía está el profesor Anton Huber, es uno de los que más ha trabajado respecto a los regímenes, a los cambios de los regímenes hídricos en los bosques de plantaciones, y evalúa como las escorrentías y toda la cosa. Efectivamente, cuando tú colocas una plantación, los regímenes hídricos cambian. Eso es obvio, porque existe una evapotranspiración y un consumo mucho más alto. Eso lo regula una evaluación de impacto ambiental, sí, con la generación de superficie de monocultivo, no específicamente, pero sí como de rebote. ¿Pero significa que tú estás en el aire? No. ¿Qué solución, por ejemplo, le presentaría si una comunidad viene alguien al lado, me compra un campo y me quiere poner pino? Tú dices, chuta, mi esterito no va a funcionar. Solicita el derecho de agua, que es un derecho de propiedad. Y tú estableces que tienes 2 litros por segundo. Pon tus pinos, pero el día que me salga 1,9 te rajo. Porque me estás robando el agua, derecho de propiedad. Es como si te metieras a mi campo, derecho de propiedad. Es lo mismo. Entonces, ¿hay efectivamente un tema ambiental? Sí. Específicamente no. ¿Estás vulnerable? No. Tienes que saber hacerlo. Ahora, sí, si tú te vas a la zona de Concepción, cuando te vas por el Chay por Temuco para ir a Concepción, y pasas por Tirúa, y pasas por Arauco, y vas a dar a Playa Blanca, y das toda esa vuelta, y me he dado más de un par de veces cuando iba a la Santa María 1, a la central térmica de carbón de Colbún, me tengo que ir a revisarla. Ahí te deprime. Es un desierto de pinos. O sea, eso, yo no sé ustedes, pero yo no tengo el gusto de comer corteza, yo no sé qué come esa gente ahí en Chapedero. O sea, es un nivel de pobreza. O sea, está demostrado que las plantas de celulosa generan anillos de pobreza, no de riqueza. Es un cuento el que nos vendían que con una planta de celulosa aquí iba a haber mucho más trabajo, etcétera. Evidente que no. Pero sí, pero no. O sea, sí hay cruces, no todo es medioambiental. Ok. Me da la impresión que... Ya. Okay. Muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes.